Debate. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, esta hora con muchos temas con todos ustedes. Ya empezamos dándole la bienvenida al vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, que nos visita en esta jornada. ¿Cómo está, Antonio? Muchísimas gracias por hacerse un tiempo para venir, también dialogar y, por supuesto, darle a conocer a la gente muchas de las inquietudes que ellos mismos nos plantean. Buenas noches, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Siempre que uno puede, tiene que prestarse al requerimiento periodístico, porque es como los ciudadanos informan, y es muy bueno esto, poder estar y acompañarlos esta noche. ¿Cómo evalúa la situación de Salta, Antonio, ¿no? Porque ahí veíamos un breve informe que un poco relataba no solamente lo que pasaba a nivel nacional, sino también lo que pasa en nuestra provincia, una provincia que afortunadamente en esta jornada tampoco registra nuevos casos, pero sobre la cual todos tuvimos muchísima incertidumbre ante lo que había ocurrido en Orán, ¿no? De hecho, hubo grandes demandas también de los trabajadores de la salud, fundamentalmente, en torno a lo que había acontecido y en torno también a poder equipar de mejor manera el sistema de salud, cosa que se ha ido llevando adelante a lo largo de esta semana, ¿no? Bueno, sí, desafortunadamente tuvimos un caso que la verdad se le escapó a la provincia de Jujuy por un test que creemos que no dio un buen resultado, y a partir de ahí se pasó lo de Orán, que fue una cosa imprevista por alguien que tenía la enfermedad y no fue detectada, y cuando se lo pudo detectar y encontrar, había una falla en un test, y entonces eso produjo que él normalmente... Nadie que no se sienta enfermo no tiene por qué guardar lo que debía guardar. Sí, los principios básicos, digamos, que la autoridad sanitaria impone, que es quédate en tu casa, salí si realmente necesitas salir. Y bueno, la verdad que lo de Orán, creo que atinada y responsablemente fue atendido. El gobernador se hizo presente allí. Mire, el gobernador cuando asumió habló claramente de cómo era la situación de la salud pública en la provincia de Salta, claramente. El mensaje fue muy claro. El 1 de abril en la Asamblea Legislativa lo repitió, lo ratificó, y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar, y la verdad que hay un gran esfuerzo de la provincia y muy responsablemente de incorporar todo lo que la salud pública estaba necesitando. Estamos casi ya entregando 37 ambulancias a todo y cada uno de los municipios, hospitales que estaban necesitando. Lo de Orán se terminó de armar, y no es que no estaba previsto, había una demora, eso se subsanó, ya está el centro de atención, el hospital funcionando, los insumos están. Los reclamos, la verdad, que son realmente muy atendibles, pero también se debe atender todos los problemas que también tiene el Estado. Hoy, el día miércoles, en el Senado, el ministro de Economía explicó claramente la situación provincial. Que lo dijo también ayer, ¿no? Porque ayer también la ministra de Salud, Josefina Medrano, junto al ministro de Ibayur, estuvieron en Orán, y allí refirieron que esta crisis es peor que la del 2001, ¿no? Él hizo un paralelismo, digamos, con las crisis económicas más grandes, no solamente acá en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y en el caso específico de nuestro país, bueno, nos llevó a rememorar, ¿no? lo que ocurría en aquel momento, que fue muy caótico y muy nefasto, ¿no? Bueno, pero la crisis del 2001 era una crisis que había como una cobertura de tapar lo que estaba pasando en el país. Eso explota, ¿no? Pero es una crisis económica. Esto es una crisis que no sabemos cuál es el final que tiene aún, porque los científicos, le está pasando al mundo, como dices vos, y los científicos no logran todavía atender el remedio para esta enfermedad. Hay un tratamiento que se hace, es efectivo, usted cura, pero
a los efectos de la prevención no tenemos nada. Claro, nada más que lo que se marca hasta ahora, el aislamiento, el distanciamiento, digamos, este tipo de cuestiones. No es una cuestión científica, es una cuestión humana. Es una cuestión que responsablemente usted, yo, el amigo camarógrafo, hemos logrado de alguna manera preservarnos, porque la autoridad sanitaria trabajó mucho sobre eso. Quédate en tu casa, no salgas, no te expongas. Y la verdad que en Salta tuvimos mucha suerte. Todos los infectados vinieron de afuera y los que provocaron los infectados de Orán, que el único caso, fue producto también de alguien que venía de afuera. Pero después no tenemos la circulación del virus y eso es muy importante. El tiempo nos está ayudando, excepto ayer, que fue un día muy frío, lluvioso, ventoso y demás, pero hoy ya hemos tenido sol, mañana también. Y eso evita muchas cosas, no solamente en el tema de la situación que la propia naturaleza nos provee de esta cosa magnífica, sino también para prevenir enfermedades que los ciudadanos tienen miedo, y estamos viendo las estadísticas que no tienen ganas de ir a veces a atender de algún problema porque temen que en los hospitales pudiera haber y tomar alguna infección respecto a lo que por ahí haya pasado alguna persona o asintomática, o una persona que haya tenido y que haya estado infectado. Y en ese sentido estamos tranquilos, la verdad, y los esfuerzos, y la verdad que el ministro de Economía lo sintetizó muy bien, Mabel, muy bien cuando dice todos los esfuerzos del Estado provincial y todos los ahorros fueron para invertirlos en salud. A partir de esto, sí, nos ayuda el tiempo, nos ayuda que la pandemia encuentre respuesta de carácter científico, Salta va a quedar, para empezar a armar un sistema de salud pública, con todo el esfuerzo que se está haciendo del gobierno, muy a la altura de la demanda de las circunstancias. ¿Qué tan desmantelada estaba la salud pública al momento en que asume este gobierno? Lo hemos escuchado, como usted decía, al gobernador muchas veces expresarse en relación a esto, en un principio con las muertes en el norte provincial, fundamentalmente de los niños huichis, ¿no? Y posteriormente, pegado a eso, ya todo lo que fue la llegada del coronavirus, no solamente a la Argentina, sino también a nuestra provincia, y qué tanto se avanzó en este tiempo, porque también otra de las cuestiones que hemos escuchado referir, no solamente a nivel nacional, sino también provincial, es que a través de todas las medidas que se tomaron, ¿no? Estas medidas que usted señalaba, Antonio, que son más bien humanas y no científicas, como ha sido el aislamiento social y preventivo y obligatorio, fundamentalmente nos hicieron ganar tiempo. No, bueno, efectivamente, nosotros estábamos en el verano todavía cuando ocurre eso, después empezó, por cierto, el otoño, vamos camino al invierno, que son los meses que van a ser más críticos y que la autoridad sanitaria lo empezó claramente a establecer cuando dijo tenemos que cuidarnos porque los meses de frío son los meses de mayor contagio. Hemos visto, hay un amesetamiento, pero hay una tendiente, una suba considerable, pasar de 300 casos a 900 casos, es una cuestión porque se han tomado las previsiones que debían tomarse. Pero, ¿cómo apareció el sistema de salud? La ratificación el 1 de abril, como te decía, del gobernador, de decir que la salud no estaba en el mejor momento, que la última ambulancia se había comprado en el año 2013, asumimos en diciembre del 2019, 6 años, debo decir, para descargo de esto, en la campaña yo trabajé mucho en el interior y, por ejemplo, yo recorrí el departamento Rivadavia. Cuando vi el departamento Rivadavia, el estado de la ambulancia, cuando vi lo que estaba pasando con esa ambulancia que tenían en Santa Victoria Este, vine a verlo al entonces ministro de Salud y le dije que eso no podía seguir así, que le dieran una solución definitiva. Debo decir, para el descargo del entonces ministro,
que me mostró el expediente donde estaba pedida realmente la ambulancia. No llegó hasta que mató dos motociclistas. Y no llegó. Ahora llegó, ya se entregó, hay una ambulancia nueva. Pero, digamos, hemos venido advirtiendo lo que estaba pasando en salud y no nos agarró desprevenidos, porque la verdad que el doctor Sáenz en la primera reunión de gabinete que hicimos completa, a pocos días de asumir, puso todo su esfuerzo, que todo el esfuerzo del gobierno iba a estar sobre salud y sobre educación. Y a los pocos días empezó el tema de lo que nos estaba pasando con nuestros hermanos en el norte, que se estaban muriendo los chicos en una situación de salud y de estado nutricional lamentable, y por muchas razones, por razones culturales, por razones humanísticas, por razones de desidia, por muchas, hay razones para todo, pero la verdad que ocurrió la muerte de los chicos y los resultados eran eso, y ahí se puso el esfuerzo, el mayor esfuerzo. Y en eso debemos tener el agradecimiento a la articulación que hicimos con el gobierno nacional y la ayuda que está prestando, lo que bajó el gobierno nacional con funcionarios, con ayuda, con alimentos, las ayudas que todavía están llegando. Ayer, mire, en el Senado Provincial invitamos al coronel Castelli, que es el jefe de la 5ª Brigada, que atiende Salta, y nos mostró todo el esfuerzo que desde la política del Ministerio de Defensa se hace en atención a los 3 departamentos que el gobernador de la provincia tomó la decisión de declararlos en emergencia. Y vimos todo el tema de toda esa política desplegada y todos esos recursos allí, que son recursos propios del funcionamiento de una fuerza, pero que desde la política se decidió que eso debía aportarse para de alguna manera empezar a solucionar alguna vez y en forma definitiva todos los problemas que estaban ocurriendo. Mire de lo que vamos a hablar, de agua potable, claro, de la posibilidad de alimentar mejor a esas familias en un territorio amplio, grande y de poca población. Entonces los esfuerzos son mayores los que se deben hacer, porque hay que reconocer. Mire, creo que se han recorrido 90.000 kilómetros para poder tener todo un mapeo de la situación de lo que ocurre en nuestro norte provincial. Y esos informes son buenos porque uno los puede dar a conocer y decir todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional y el gobierno provincial y muchas instituciones que están ayudando, porque ayer nos explicaba, el coronel también, de que muchas empresas privadas ayudan a que eso pueda ser posible, con vehículos, con recursos, y eso realmente es muy bueno porque ha tocado la sensibilidad de la sociedad y el acompañamiento de la sociedad. Antonio, ¿cuáles son las principales preocupaciones hoy en día de la provincia frente a este panorama, ¿no? La economía, obviamente, me imagino que es una de ellas. Se ha hablado también del compromiso de seguir ayudando a los municipios, obviamente, de atender también las necesidades y los requerimientos, pero ¿cuál es la situación real de Salta hoy en día y qué se piensa hacer en torno a esto, ¿no? Bueno, aquí aparece también la conducta de la sociedad, de que el que pueda, del que pueda ayudar, del que pueda pague los impuestos, del que pueda pague los servicios en tiempo y forma, para que la gente que hoy, bueno, después de la medida de anoche del presidente, de lo que anunció el doctor Matías Posada hoy día, de que vamos a esperar el decreto de necesidad, sí, para de urgencia, conocer la letra fina, ¿no? ¿Ah? Para conocer la letra, la letra fina, y para poder implementar las políticas que de alguna manera aparecieran como autorizadas, para poder diferenciar lo que decía recién en tu presentación el presidente de la República. Pero aquí tiene que aparecer la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Mira, la síntesis de la exposición del ministro de Economía ayer, el miércoles, en el Senado Provincial, fue muy buena. La vamos llevando, ¿sí? Mejoramos, si mejoramos la actividad económica frente a la caída de nuestros recursos. Las demandas son mucho mayores,
pero también se debe entender cómo son las caídas de los recursos de la propia provincia. La no generación de actividad económica produce este tipo de cosas, la baja de los impuestos, la baja de los ingresos. Entonces, bueno, nosotros de alguna manera, y llamamos, como permanentemente lo hace el gobernador, que llama a la tranquilidad, que llama a que cumplamos las cosas que la autoridad sanitaria reclama, que en la actividad económica vamos articulando. A nadie le gusta ver un empresario que la pasa mal, un comerciante que está con problemas. Por eso, digamos, creemos nosotros de alguna manera que si entre todos podemos, y las perspectivas de compromiso, a ver, la provincia tiene vencimiento de 9.600 millones de pesos ahora, y eso hay que cumplirlo, porque eso es honrar la deuda, porque eso es deuda que se tiene de afuera. Son recursos que se han utilizado en gobiernos anteriores, pero el Estado tiene una continuidad y hay que pagar eso. La deuda de la provincia en estos momentos es 38.000 millones de pesos, entonces, frente a la caída de los ingresos, por más que se haga contención del gasto y de la inversión, toda esa contención hay que ponerla en el sistema sanitario sobre todo y en el sistema de desarrollo social, de cumplir. A ver, por ejemplo, anoche a la 1:30 de la mañana me habla el senador del departamento de los Andes, lo que pasó con el viento en Pastos Grandes, en Tolar Grande, y necesitaban, y ya estaba el intendente, el senador, con la ministra de Desarrollo Social, nosotros articulando rápidamente. No se puede tener una familia sin techo. Claro. Usted vio los cerros hoy día, cómo eran. Sí, sí. Bueno, se imagina el frío que hacía ahí. Bueno, más, entonces, digamos, rápidamente el Estado, a pesar de estas cuestiones elementales por la caída de la actividad económica, dar respuestas rápidamente a la situación que pasan los ciudadanos en Salta. Y las perspectivas. Sí, puede ser mejor, digamos, porque Salta está bastante activa. Ayer cuando el presidente hacía el anuncio, incluso muchos pensamos, pero ¿cuál es la diferencia de lo que nosotros ya estamos viviendo, ¿no? Desde hace un tiempo, porque bueno, como usted mencionaba, la situación epidemiológica acá lo permite de esa manera. De hecho, hoy día también el secretario de Gobierno, Matías Posadas, hablaba y señalaba justamente esto, ¿no? Sí, de que claro, ahora es potestad de la provincia terminar de definir algunas cuestiones, entre esas el turismo interno, entre esas el tema del gimnasio, de los clubes. Digamos, hay cosas que incluso la Nación ya nos ha dado como el primer puntapié para permitirnos que lo hagamos. Claro, bueno, pero ahí tuvimos un parate porque se nos presentó lo de Orán y entonces, si no, ya estaríamos en eso, pero bueno, ya está eso enfocado ahí, que creemos que hasta ahí nomás, y esperamos que Dios nos ayude con esto. Pero bueno, Salta empieza lentamente a que toda la actividad económica empiece a funcionar, pero no es lo mismo un restaurante, una confitería que funciona normalmente a partir de las 19 horas que a las 20 cierre, ¿me entiende? Y entonces yo que habitualmente voy a esos lugares y veo, bueno, hoy estaba en una confitería antes de venir acá y a las 8 de la noche hay que cerrar. Claro. Y quedan mucha gente con ganas de ir, de comer o de hacer cosas y no se puede, pero de a poquito. Primero nos cuidemos, lo importante es la vida, lo importante es que bueno, ya va a haber tiempo para darnos la mano, saludarnos, y la verdad que somos optimistas en eso y ya va a aparecer el remedio también para esto y bueno, depende mucho de todos, no solamente del gobierno. Por supuesto, de la responsabilidad social a la que siempre apelamos desde este espacio, ¿no? Se viene el Día del Periodista, usted es un periodista, me gustaría que me comente si le preocupa la situación de muchos de los trabajadores de prensa que también se han visto afectados obviamente en este contexto, fundamentalmente incluso aquellos que trabajan por cuenta propia, ¿no? Sí, bueno, no, la están pasando mal, yo converso habitualmente, participo en grupos de periodistas porque
esa es mi profesión y la verdad que veo con mucha preocupación, digamos, lo que le está pasando a muchos colegas, pero bueno, es para todos. Los periodistas, los empresarios, los comerciantes, los cuentapropistas, bueno, estamos ahí, es para todo un poquito, pero bueno, el Día del Periodista esperemos que lo pasemos mejor y que podamos tener, que la propia actividad, que la sociedad vaya incrementando, le dé respuesta a cada uno de los que son independientes, que son los más castigados en estos momentos, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse el tiempo para estar en esta jornada y sobre todo para llevarle respuestas a la gente, ¿no? Que es lo más importante. No, Mabel, muchas gracias y siempre que usted requiera, acá estoy. Que tenga una excelente noche. Igualmente. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos. Si tenés estos síntomas, tenés gripe. Si algún miembro del hogar tiene fiebre, congestión nasal, tos, dolor muscular, de cabeza, garganta, de oídos y vómitos, acudí urgente al centro de salud más cercano. Recordá que los bebés enfermos deben continuar tomando la leche materna, ya que es necesaria hasta los 6 meses. Si prestamos atención a los síntomas, podemos curar a tiempo la gripe, bronquiolitis, neumonía y bronquitis. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Salta. Prevengamos la gripe. Con simples pasos la podemos impedir. Evita enfermarte lavándote frecuentemente las manos, usando barbijos si salís a la calle, cubriendo con el codo tu nariz y boca cada vez que tosas o estornudes, manteniendo limpio los picaportes y objetos de uso común. No compartas cubiertos ni vasos y que los espacios cerrados tengan ventilación y luz de sol. Si estás enfermo, quédate en casa y seguí las recomendaciones de un médico. Recordá también que los grupos de riesgo pueden colocarse la vacuna antigripal en todos los hospitales y centros de salud. Si ponemos en práctica estas recomendaciones, prevenimos la gripe, bronquiolitis, neumonía, bronquitis y coronavirus. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Salta. El que va a indicar a la vial qué hacer. Y no nos puede decir, póngale, darnos esa oportunidad, como dijo la compañera acá, y como muchas sabemos. Trabajemos como quiere el señor Pereira y como veníamos trabajando. Si se nos tiene, como dicen acá, seguir incluyéndonos para que seamos mucho mejor personas. Usted nos dice hace rato. No, 12 personas no, mire usted como persona, nadie está condenando a nadie. Me malinterpreté. 12 personas no van a arreglar toda la ciudad de Salta con un talonario, ¿no? Pero 12 personas que estén en la calle sin talonario van a empeorar las cosas. No, porque no no podemos hacer, disculpe, señora, no podemos trabajar con el proyecto que el señor Pereira tiene con la vía, con todo en junto. No, usted que esté tranquila. Hasta que yo llamo al policía, encima que el horario que tenemos solo un espanto. Ah, viste que hay un montón de otras cosas. Yo me comunico. Yo les cuento algo. La autoridad usuaria es el secretario Pereira. Acá hay un plan que las tiene en cuenta todas. Un plan, insisto, no tiende a perjudicarlas. Entonces yo apelo a la responsabilidad de cada uno de ustedes a que si tienen dudas, las seguimos hablando. Pero sepan que acá no hay nada ni raro, ni en contra, ni macabro, nada, chicas, la verdad, o sea, necesito, y por eso las miro a cada una de sus ojos, no hay nada raro. Entonces, sean inteligentes, no se dejen llenar la cabeza, no pongan en riesgo este buen diálogo que hay
queriendo sembrar miedos, confusiones, o queriendo sembrar odios o quiebres, porque no los hay. Y vuelvo a decirle, les guste o no les guste, la persona y la autoridad del área es el secretario Gilberto, es la persona en yo confío y que sé que vamos a dar pasos importantes para el personal de tránsito y para la ciudadanía. Y vuelvo a decirles, chicas, hoy Salta es la sexta o séptima ciudad del país. Entonces los desafíos que tenemos no es tránsito, el talonario, es la movilidad. Cómo nos movemos como ciudad, cómo incorporamos nuevas ideas, usted que maneja estadística, usted que tiene experiencia. Necesitamos mejorar todo, la comunicación interna, los móviles, la tecnología, un montón de cuestiones para que no te lleve puesto un auto, un montón de cuestiones que hace a la seguridad de ustedes trabajar. O sea, es un plan enorme que tenemos que hacer. Yo estoy poniendo los recursos y el apoyo de nación, del gobierno nacional, para que nos acompañen en esto. Entonces, no discutamos una cosita chiquitita en un universo de desafíos que tenemos, porque si no estamos perdiendo la oportunidad de construir juntas algo superador. Yo les agradezco el tiempo, ayer nos encontramos y espontáneamente armamos esta reunión y como les dije, nunca en la vida un intendente se involucró a 6 meses en dialogar abiertamente. Lo pueden tomar como algo positivo o algo negativo, ustedes decidan. Pero este es el rumbo, las decisiones se van tomando, insisto, son a conciencia, tienen que ver con construir algo mejor. La verdad es que es la 1:30, les agradezco el tiempo, la reunión se tiene que dar por terminada, porque tanto ustedes como nosotros tenemos... a ver, la reunión se da por terminada. A partir de ahora, si quieren una nueva reunión, encantada la podemos solicitar, pueden canalizar con el secretario y la gente de su área otras cuestiones. Por la simple razón de que hace 1:30 estamos acá, yo tengo una agenda que seguir, mis secretarios también y ustedes también. Así que gracias por el tiempo. Bueno, escuchaban el audio de una de las reuniones que se llevaba adelante en esta jornada, ¿no? La única aparentemente donde Betina Romero recibía a las trabajadoras fundamentalmente de tránsito que están en esta protesta, que están en asamblea permanente y que según tengo entendido el día domingo van a realizar una olla popular, ¿no? Justamente porque están reclamando que se les están quitando facultades, que estas facultades se están delegando directamente a la provincia y entre otras cuestiones me mencionaban en esta jornada, nosotros tenemos mucho más material obviamente, pero no podemos pasar todo al aire, que se los acusaba o que se los habría acusado de corruptos, en otras palabras, a todo el personal de tránsito, ¿no? Eso era lo que me ponían en conocimiento. Bueno, cumplimos con ellos también de pasar, aunque sea un extracto de lo que era esta reunión. Voy a presentar a mis invitados de este segmento, de este bloque. Está el diputado provincial Julio Moreno con nosotros, está el diputado nacional Lucas Godoy también acompañándonos en esta jornada y la doctora Liliana Musa, que ustedes ya conocen, que ha estado en muchas jornadas aquí en el programa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, nos gustaría saber cómo evalúa usted, diputado, porque recién hablamos con el vicegobernador, ¿no? La situación, el panorama económico fundamentalmente y lo que está haciendo la provincia en relación a esto para evitar de alguna manera, ¿no? Un impacto mayor. No, la situación es delicada, no es de las mejores. Estos meses que han seguido se ha dedicado muchísimo dinero a ver a todo el tema sanitario y lamentablemente, obviamente, se descuidaron un montón de otras cosas. La dependencia que nosotros tenemos del gobierno nacional es muy grande. Estamos hablando de casi un 75% de ingresos que vienen de coparticipación y por supuesto nos preocupa mucho que manden dinero. Sé que Nación está mandando bastante dinero a través de la coparticipación, a través de los aportes del Tesoro que está realizando y aparte a otros aportes que nosotros entendemos, no nos enteramos a través de la Cámara, pero sí sabemos que está mandando bastante dinero para paliar toda esta situación. El problema que nos preocupa a nosotros sobremanera es la cantidad de empresas y de empleos que se están perdiendo. Entonces, desde nosotros, desde nuestro sector, le estamos dando, o por lo menos ofrecemos al gobierno
distintas herramientas. Yo, por ejemplo, he creado un proyecto de ley para emitir letras de tesorería para que sirvan de garantía para cubrir gastos que pueda tener el gobierno en salud, sueldos, etcétera, que nos preocupa muchísimo. Ahora vienen los aumentos de sueldo, vienen aguinaldos, Claro, el aguinaldo, y eso la verdad sí, es un tema financiero bastante serio. El contador Zapata también presentó otro proyecto para crear un fondo de garantía, para ayudar al pequeño empresario, porque acá lo fundamental, lo que nosotros estamos viendo, es que aparte cuando termine la pandemia, esto va a quedar un montón de empresas afuera. Entonces, las empresas privadas, que son las generadoras de riqueza y que pagan impuestos para que el gobierno se mantenga, las estamos matando y las estamos fundiendo. Entonces sí estamos dando herramientas para que puedan sobrevivir estas empresas cuando empiece todo un proceso, obviamente con una economía no normal. Así que es preocupante. La tranquilidad que puede llegar a tener el ministro me preocupa mucho, porque la verdad son muchos los gastos que hay que hacer, no solamente los gastos que se tienen que hacer de sueldo, sino los gastos de compromisos ya contraídos con gobiernos anteriores, y eso nos da una cierta preocupación, y son las herramientas que nosotros estamos acercando desde nuestro sector. ¿Qué puede pasar con el tema del empleo, Lucas? Y te lo consulto particularmente a vos, porque Salta es una provincia que lamentablemente además tiene mucho empleo no registrado, empleo precarizado, no tenemos los mejores índices tampoco en torno a lo que es la pobreza, y obviamente vos también has ocupado durante varios años un lugar como diputado provincial, así que conoces de sobremanera lo que es la realidad de Salta. ¿Cómo estás, en primer lugar? Buenas noches. Claramente es uno de los principales temas de preocupación de salteños y salteñas. Lamentablemente, esta situación que ha sido de caso fortuito, de fuerza mayor, de desconocimiento, que nos ha atacado a nivel mundial, aun cuando había análisis, estudio de lo que podía pasar, fue imprevisible, la verdad. El COVID, el coronavirus y el parate que tuvo que generarse en el mundo, porque el aislamiento es la única solución. Lo que decía es que lamentablemente a nosotros nos agarró encima en una situación económica bastante calamitosa. Veníamos de años de caída, de desempleo, de aumento de pobreza, de desindustrialización, de políticas financieras que lo único que lograron es que se enriquezcan pequeños sectores y fuguen sin los proyección capitales. de crecimiento, además, porque antes de la pandemia recién se hablaba de que podíamos empezar a crecer mínimamente el año que viene. Sí, claro, de endeudamiento soberano alarmante, a tasas de interés 7, 8%, la verdad que en esa situación nos agarró esto. El Estado Nacional está invirtiendo hoy casi 3 puntos del PBI para sostener la economía en sus diversas aristas, no solamente lo que tiene que ver con programas sociales, como puede ser la IFE, el ingreso familiar de emergencia, para aquellos sectores justamente de los que vos hablabas, que están en una economía informal, precarizada, cuentapropistas, sino también para las propias empresas, con la ATP, donde se han invertido para pagarle hasta un 50% del salario a los trabajadores, y el 99%, de lo que se ha destinado ha sido en pymes. Yo comparto de todas maneras con el diputado Moreno en que debemos prestar atención, sobre todo en la provincia, a las empresas privadas, pero me refiero a las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en nuestra provincia y en el país. Y eso es lo que ha hecho, creo, el gobierno nacional. Todos los recursos que se dicen que están llegando de hecho, aporte del Tesoro de la Nación, coparticipación, ahora estaban llegando 1.300 millones de pesos, si no me equivoco, no quiero meter la pata en esto, pero constantemente están llegando. Hay que, además, sumar todo lo que viene en términos de salud, en términos alimentario, en lo que tiene que ver con IFE, en lo que tiene que ver con asignación universal, en lo que tiene que ver con ATP para los trabajadores y trabajadoras de las distintas pymes y empresas. Entonces, estas son soluciones provisorias a un problema que es mundial. Lo que sí está fenómeno, lo que sí debemos hacer es discutir la pospandemia. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a proyectos de provincia? Hacia dónde queremos ir y cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar para el camino que vamos a emprender. Eso sí me parece que es una falencia que hoy no se ha resuelto. ¿Y hay un plan o en realidad se viene trabajando, digamos, tratando de alguna manera de apagar los incendios que van ocurriendo, ¿no? ¿Te referís a nivel nacional o provincial? A los dos.
Porque... No, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández claramente tenía un programa de desarrollo. De hecho, empezamos o finalizamos el año pasado con la aprobación de distintas leyes, entre ellas la de solidaridad social, destinada justamente a la reactivación. Programas sociales, programas alimentarios, saber que era lo central y además buscar la manera de lograr un fortalecimiento de cada región teniendo en cuenta las potencialidades. Ahora, el plan provincial es una respuesta que debe dar el gobierno de la provincia, pero sí me parece que lo que tenemos que saber, y nosotros estaremos dispuestos, aun cuando somos oposición, formamos parte del Frente Todo, estamos dispuestos a ayudar a que a cualquier gobierno le vaya bien. Finalmente, esas discusiones se deben brindar en sectores amplios para lograr un camino de crecimiento y de salida definitiva de esta situación de la que vive Salta históricamente. Diputado, ¿hay alguna planificación que usted avisore en términos de la provincia? No, yo no veo mucha planificación. Lamentablemente, me preocupa mucho también, y coincido con el diputado Godoy, la pospandemia. Vemos que ya ha habido una reasignación de partidas, a pesar de que no teníamos un presupuesto. Se aprobó el presupuesto del año pasado, no sabemos que los números que para este año, obviamente, el presupuesto es una herramienta, es un plan de gobierno que tenemos que tener. Y en función de eso nosotros hacemos los controles como legisladores, como personas que nos han elegido para hacer esto. No veo un plan post-pandemia. Obviamente es un gobierno que recién empezó, la verdad que le ha tocado los problemas que tuvimos con el dengue, etcétera. Claro, y también. por supuesto también ahora el problema de las cuarentenas por la pandemia y demás. Lo que me gustaría es conocer cuáles son los montos que están recibiendo la provincia, cuáles son los montos de recaudación y en qué se están gastando y cómo se está gastando. Esa es la preocupación. ¿Por qué no tienen esa información ustedes? Bueno, nos cansamos de pedirla, pero no la tenemos. Y por otro lado, sé que hubo una reasignación de partidas. Lamentablemente se reasignaron partidas que se sacó de un ex ministerio de la primera infancia, se sacaron partidas de obras públicas en base al presupuesto, te estoy hablando del año pasado, para asignarlo al Ministerio de Gobierno. ¿Para qué? El Ministerio de Gobierno para gastos en política y otro tipo de gastos cuando en definitiva se tendrían que haber aumentado los gastos en salud, los gastos en educación, que eso creo que es clave en este momento. Nosotros también aportamos desde nuestro sector de oposición el caso de decirte, bueno, ¿qué podemos hacer con educación? También le propusimos al ministro de Educación las clases que se den por televisión abierta, por radio, para que los chicos que no tengan acceso a Internet, sabemos que Salta, la mayoría de los chicos no tienen acceso a un buen Internet, sí, no tienen acceso a una buena computadora, entonces por lo menos que le den clases por canales de televisión que sí pueden llegar a tener. O sea, nuestro trabajo también es de aportar, pero sí también necesitamos que se clarifiquen cuáles son y cómo se están gastando los gastos, obviamente, porque esto, está bien, podemos hablar de que la ley de contabilidad autoriza al gobierno a que hagan gastos o licitaciones, adjudicaciones directas, etcétera, sin hacer un previo reconto de precios y demás, pero sí necesitamos saber cómo, en qué y cómo se está gastando. Bueno, hasta ahí entonces un poco lo que es el panorama económico. ¿Qué está pasando con nuestros jubilados y jubiladas, ¿no? Fundamentalmente porque son uno de los sectores más vulnerables, más golpeados históricamente en nuestro país. Creo que todos recordamos las grandes manifestaciones que se hacían desde los 80, en todos los 90, y bueno, y siguen siendo un sector que está castigado, ¿no? Más allá de leyes que los han incluido, pero sin embargo no dejan o no terminan de reivindicar lo que han hecho, ¿no? Bueno, en estos momentos estamos con la discusión de qué movilidad les vamos a dar a los jubilados año 2020, después de que el año 2006 ya tenemos fallos, Badaro, Blanco, Elif, García, etcétera, etcétera, millones de fallos, donde ya teníamos toda la situación más o menos clarificada. Y bueno, hay una especie de movilidad que era por inflación, ¿no es cierto? Un 70% de inflación, un 30% RIPTE, que es salario, que están diciendo que es impagable. El día de ayer se presentó por parte del Ejecutivo hacia lo que es la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de prórroga hasta fin de año, o sea, hasta el 31 de diciembre, de esta suspensión de movilidad. O sea, la movilidad de inflacionaria, si podemos llamarla así, de Macri, no está derogada, está suspendida. Entonces todos pensábamos que, bueno, llegaba el 30 de junio, como no se habían sentado a discutir qué movilidad correspondía, el día 1 de julio volvíamos a tener la anterior.
para darle una movilidad y una estabilidad y una seguridad jurídica a todos los jubilados. Hoy nos quedamos con una prórroga, entonces septiembre no sabemos qué tipo de movilidad le van a dar, sí sabemos cuál le iba a corresponder conforme la ley de movilidad suspendida, que era un 9,9%, seguramente se va a dar menos, porque ahí dentro de esos fundamentos está el que no hay dinero, o sea, el 46% del gasto que tiene el Estado es jubilados. El 46% del gasto público que tiene un Estado representan los jubilados. 18 millones de prestaciones dan CES. Y es un sector que es todo el sector jubilados vulnerables, porque ahí si bien dice, bueno, vamos a tener que priorizar a los que son más vulnerables, que cobran la mínima. Sabemos que 16.800 pesos no alcanza absolutamente para nada. Las boletas están llegando acá en Salta, por lo menos lo que es la luz, lo que es el gas, lo que es el teléfono, lo que es el tema del agua, son boletas impagables. O sea, realmente la gente está sacando deudas, está endeudando para pagar boletas. Porque si bien estamos dentro de una emergencia, una pandemia y hay una suspensión de cortes, no hay una bonificación en que no hay que pagar. Claro. O sea, hay que pagar, o sea, las deudas, las tarjetas se las refinancia, hay préstamos UVA, hay planes de ahorros, hay créditos que están dolarizados, entonces, deudas dolarizadas, entonces habría que ver toda una situación y se está buscando un consenso. Se van a tener que reunir en las cámaras, en las comisiones y bueno, y hay que buscar consenso, no puede salir una nueva movilidad de la noche a la mañana sin tener los consensos necesarios como para que sea una movilidad que se respete lo que es el tema de la pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación que existe hoy en día. Y a la vez también que sea sustentable, es verdad, no podemos tener una movilidad como dejó el gobierno anterior que no se puede pagar. Así que bueno, estamos en esto de que ahora la novedad es que se ha prorrogado, no, todavía no sé, pero sí, por lo menos el proyecto, digamos, ya la intención está de que se prorrogue, seguramente va a salir que sí, se va a prorrogar, ya todos estábamos esperando esto. Así que bueno, hasta que se junte la comisión, ahora la discusión es qué movilidad le vamos a dar a los jubilados en un momento en donde el Estado está prácticamente en la quiebra, ¿no? Y la gente también, los mismos jubilados también. Y por otro lado, Mabel, ha salido una resolución de lo que es el Ministerio de la Producción de la Nación, en la cual establece que se congelan los precios de los productos esenciales desde el 6 de marzo hasta el 30 de junio. Se supone que todos los comercios, todos los supermercados, todos los negocios barriales, verdulerías y carnicerías tendrían que tener en la puerta, cuando uno ingresa al comercio, ahí la lista del precio que tenían al momento del 6 de marzo y no pueden haber subas de ese precio. Es decir, si una persona compra un dulce de leche el 6 de marzo en el negocio y tiene el ticket, puede ir y reclamar, hoy me estás cobrando más y hacerle la multa. No se cumple. Claro, hay inflación. Lamentablemente no se cumple y si no es por esta finalidad casi persecutoria, ¿no?, que tienen que hacer muchos organismos, se hace la multa, pero después todo sigue igual, digamos, los mecanismos son los mismos, la especulación sigue presente, o sea, por algo el Estado tiene que salir a intervenir de alguna manera para regular, ¿no?, que esto por lo menos sea más llevadero para todos. Claro, un 10,89% era lo que le hubiese correspondido con la movilidad suspendida a los jubilados del mes de junio, le dan un 6,12% a todos. Y en marzo era un 11,56% que le correspondía, le dan 2,3 más 1.500. O sea, ya hay una afectación que si bien no supera el 15%, no es confiscatoria, ya hay varios precedentes. Yo principalmente tengo uno que me sacó el doctor Julio Leonardo Babbio, juez federal número 1, en los autos del Olmo, María Elena, donde me está diciendo de que esta suspensión no sería constitucional. ¿Por qué? Porque la movilidad anterior ya estaba devengada, era un periodo que ya estaba prácticamente ya terminado y era un derecho adquirido que tenían estos jubilados de cobrar. Así que bueno, hay varios precedentes, tenemos Caliba, el defensor del pueblo también hizo una acción colectiva que ahora está en la Corte, Desiderio es otro, entonces bueno, ahí vamos nuevamente a discutir qué movilidad. Es increíble esto, pero estamos en el año 2020, esto ya lo habíamos superado con Sánchez, claro, que hayamos nacido viendo este tipo de problemas con nuestros jubilados y que los sigamos viendo, digamos, ¿no? Es sumamente llamativo, por más que se haya evolucionado, que se haya mejorado, que se haya incluido gente dentro de lo que es el sistema previsional, gente que antes no estaba, ¿no?, que también es una cuestión de justicia social hacia sectores que son más vulnerables, pero de todas maneras seguimos con este conflicto. Lucas, ¿vos qué pensás? A ver, varias cosas sobre los temas. Porque uno de tus compromisos en campaña era justamente ocuparte de los jubilados. Y de hecho, justamente, cuando se suspendió la movilidad jubilatoria, que recordemos,
había hecho perder un 18%, si no me equivoco, el poder adquisitivo de las jubilaciones para los jubilados y las jubiladas, el planteo era hacer una redistribución y sobre todo tener en cuenta a la base de la pirámide. Después se discutió estas jubilaciones de privilegio, donde hubo enormes oposiciones, recordemos jubilaciones de hasta 700.000 pesos, eran unas cuantas, pero eran barbaridades, obscenas en algunos casos. Lo que sucedió en los últimos años es una nueva norma de movilidad jubilatoria. La movilidad, hay que tener en cuenta y hay que ser claro, no se ha suspendido. De hecho, se ha aumentado en marzo, se han dado bonos fijos y ha logrado que el gran universo que está en la base de la pirámide, que son los que cobran la mínima, supere lo que se iba a otorgar por la movilidad de la norma suspendida y la inflación, sobre todo. ¿Por qué se prorroga la discusión de la ley? Porque en el medio nos agarró la pandemia. No es una cuestión de capricho. Durante todo este plazo lo que se esperaba es que existan distintos tipos de reuniones. De hecho, la Comisión de Asuntos Previsionales de la Cámara de Diputados se ha estado juntando, se juntan de manera virtual. Lógicamente quieren participar los representantes de los jubilados y las jubiladas. En Salta nos vinieron a ver a nosotros y nosotros, por supuesto, le hemos planteado a las autoridades de la Comisión para que recepcionen las propuestas y las voces del sector. Pero en el mientras tanto que se suspendía la norma anterior, que además de haber disminuido la capacidad adquisitiva, no solamente se hablaba no solamente atentaba contra las jubilaciones, lo que tenía que ver con el aumento, sino con el aumento jubilatorio, sino el aumento de la luz, el aumento del gas, cómo se eliminaban distintos programas sociales destinados a jubilados para servicios esenciales. Nosotros lo congelamos. Es decir, que los beneficios vinieron no solamente por una nueva regulación que evite que pierdan el poder adquisitivo con la inflación, con bonos fijos como se vinieron dando, sino también suspendiendo el valor de los servicios. Si se continuaba como estábamos ahora y no se suspendían los servicios básicos, hoy estaríamos pagando calamidades, fortunas inaccesibles para cualquier persona en servicios básicos, en luz, en gas, en agua. No solo eso, se prorrogó, se suspendieron los pagos, las devoluciones de lo que tenía que ver con las tarjetas Argenta o los préstamos que sacaban ANSES, se prorrogaron los vencimientos para que puedan reacomodar la economía. Pero insisto, se ha prorrogado el plazo por lo que nos sucedió en el medio. Un semestre, digamos, que se prorroga esto que vos decís de los préstamos también a los que accedieron los jubilados, porque lamentablemente esa también es nuestra realidad. Nuestros jubilados viven endeudados para poder sobrevivir. Endeudados, se endeudaron, los informes que nos pasaron de ANSES, se endeudaron para pagar servicios, es decir, para poder vivir, se endeudaban para pagar remedios, que además, dicho sea de paso, se ha vuelto a implementar el programa de remedios gratuitos para los jubilados, se endeudaban para pagar los servicios, se endeudaban para vivir, y esto no se podía seguir sosteniendo. En el mientras tanto se echó mano del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, algo destinado a que se destroce el sistema y volver a los sistemas previsionales privados como tuvimos con las AFJP, que tan mal nos fue. Entonces, me parece que la voluntad es absolutamente clara, la discusión se va a dar a puertas abiertas, beneficiando a los que de manera equitativa, de manera solidaria, a los que más lo necesitan, y discutiendo una ley que fue suspendida esa discusión, lógicamente por lo que sucedió. Julio. Mira, yo aclarando un poco lo que acaba de decir, no solamente es la clase pasiva la que va a pasarla mal. Acaba de un informe de la Universidad Católica Argentina de que casi 900 millones de personas se quedaron sin trabajo. Más o menos calcula eso, son 900 millones de familias que no están trabajando en este momento. Y después lo otro que preocupa, hablando un poco de lo que vendrá de la pospandemia, es qué va a pasar, porque hoy están las tarifas congeladas, están en alguna manera los sueldos negociándose con los sindicatos, no hay una prohibición de no echar gente. A pesar de eso le están buscando la vuelta para suspenderlos de alguna manera, porque hay empresas que no pueden, no están trabajando. Esta prórroga de la cuarentena en provincia de Buenos Aires, capital federal, que es prácticamente la mitad de la economía de Argentina y la mitad prácticamente de la población, va a traer problemas muy serios para reactivar la economía. Y eso va a provocar, cuando se libere las tarifas, los combustibles, todos los servicios, etcétera, esto va a provocar una inflación muy fuerte,
acompañado por la gran cantidad de dinero que hay en circulación y que no hay tanta producción para absorber esa cantidad de dinero. Entonces podemos llegar a hablar de un aumento de tasas de interés, o sea, empezar con problemas serios posteriores a la pandemia para poder de alguna manera avanzar y empezar a lograr una economía normal como la que teníamos en febrero de este año. ¿Qué va a pasar con la clase media? Porque hasta acá siempre la clase media parece olvidada por muchos gobiernos, ¿no? Se ha dado ayudas, como vos decías, Lucas, pero se ha sobre todo, de alguna manera, socorrido, digamos, a la emergencia, ¿no? Eso es lo que se ha buscado. Es que estamos en emergencia, eso no hay que olvidarse, digo. Pero hay como una franja que ha quedado en la nada, ¿no? Cuando vos decías, bueno, a ver, los jubilados sí, se atendió a los que ganan menos o a los que cobran menos, pero hay otros que no ganan muy por encima de esos y que han quedado medio ahí a la deriva. Y a eso hay que apuntar. Lo que pasa es que vos empezaste, un gobierno, a intentar resolver distintas problemáticas. ¿Por dónde empezás? Por lo que más necesitan. Y en el medio te vino esta situación que nadie la quería ni la esperaba. Yo he escuchado que algunos dicen que el presidente se enamora de la cuarentena. Y hay que poner blanco sobre negro, porque la verdad que el 85% del país no está en un aislamiento y Salta está en otra realidad, excepto lo que tiene que ver con Orán por estos casos, o Aguaray, que hubo ahí errores en que todavía no sabemos, los controles. Incluso, ¿no? Sí. Y en otras provincias lo mismo, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, digo, no podemos seguir pensando que el país es Buenos Aires. Si Buenos Aires o el AMBA, el Gran Buenos Aires y Capital Federal están en aislamiento, pareciera que todo el país está en aislamiento, y no es así. Lo que se están, y no hay que contraponer lo que tiene que ver con la salud con la economía, pero hoy es esta la realidad. Digo, claramente lo que debemos buscar y planificar es cómo salir de esta situación luego de que pase, luego de que se tranquilice, luego de que podamos volver a la normalidad, que no va a ser en un plazo inmediato. Se han perdido puestos de trabajo en todo el mundo. La caída de la economía de la Argentina ha sido un poquito más bajo, similar a la de países que han dejado abierta o que no han tomado ninguna decisión respecto sanitaria respecto del COVID-19. Es decir, que no tomaron decisiones. Hubo más enfermos, hubo más muertos y además cayó la economía. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, hoy estamos sí en una situación de emergencia que la estamos sufriendo todos. La sufren y la sufren más las familias que más precisan de un acompañamiento del Estado para poder subsistir. Bueno, ¿algo que quieran agregar? ¿Novedades del IFE hay? A partir del 8 arranca el tema del pago, ¿no es cierto?, del IFE de los que tienen aguache. A partir del 23, las que están bancarizadas con CBU y los sin CBU 7 de julio. Ahora estaban diciendo, que no sé si será verdad, no se guíen por las redes que decían los que no tienen CBU, hagamos un CBU así nos pagan antes. No, porque capaz que ya tomó que no es sin CBU y ya lo va a poner en el 7 y se van a caer con una deuda ahí. No, bueno. Yo lo que quiero para terminar es acompañar a la gente, hacerle caso a las autoridades sanitarias. Tenemos que tener conciencia de que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos y por supuesto cuidamos a los demás. Así que creo que es este problema que lo estamos padeciendo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, es un problema que se tiene que terminar y tratar de llegar lo mejor posible. Pero sí, en este momento, esta etapa que nos toca de distanciamiento social, creo que es importante que entre todos tomemos conciencia de que nos estamos cuidando entre nosotros. Bueno, así que es importante que el gobierno también haga su parte, pero también nosotros desde nuestro lugar tenemos que hacer lo nuestro. Seguro que sí. Lucas, ¿alguna idea para cerrar? Compartir lo que acaba de decir Julio. Se viene una nueva etapa en Salta y hay que manejarla con mucha responsabilidad. Por más que hubo errores, también hubo aciertos, eso se debe reconocer en cuanto al manejo del gobierno de la provincia. Estos errores deben ser rectificados claramente, pero sí es cierto que el compromiso social, el compromiso individual es fundamental para evitar la propagación de este virus, para evitar los contagios y básicamente para evitar muertes. Entonces, se viene una nueva etapa. Salta es una de las que va a tener este distanciamiento y tenemos que asumirla con mucha responsabilidad todos los salteños y las salteñas. Lili. Bueno, hay también un grupo de consumidores sobreendeudados que están muy afligidos, como ser tomadores de planes de ahorros, que tienen suspendidos las ejecuciones hasta el mes de septiembre. ¿Qué va a pasar en octubre? Van a venir una avalancha de secuestros de vehículos, va a ser una calamidad.
¿Qué pasa con los UBA que les dijeron que lo iban a pasar a lo que es un nuevo Procrear? Hasta ahora no ha sucedido absolutamente nada. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Unos intereses que son bastante preocupantes. ¿Qué va a pasar con todos estos préstamos, ¿no? Que la gente está sacando? Está recurriendo a lo que es un sistema que no es financiero. El no financiero, que son cuevas que les cobran intereses absolutamente usurarios y abusivos, les descuentan 2 veces porque ya los bancos ya no les prestan, entonces están recurriendo a estos lugares. Entonces hay un grupo de consumidores hipervulnerables que la verdad que necesita hoy una legislación, necesita hoy que se regule esto, ¿no? del consumidor sobreendeudado, que no es solamente porque la solución que hay hoy en día es una quiebra, o sea, del consumidor y sacar a remate prácticamente todos los bienes. O sea, darle una solución, porque esta crisis que puede venir puede ser peor que la del 2001. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarnos. Nosotros nos vamos, te agradecemos por supuesto que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.